¿Qué tal, amigos del equipazo? Bienvenidos una vez más a los libros de Blanca Lolbe. Tengo en mis manos un libro delgadito pero grueso, es decir, intenso en su contenido por el tipo de relatos que nos regala en este ejemplar, El árbol de los corazones rotos. Ya de entrada, el título es bastante atractivo, lo mismo que la portada, me encantó el diseño de la portada. Y luego cuando le entra uno al primer relato, que es justamente el que da título al ejemplar, el del árbol de los corazones rotos, pues ya no te puedes despegar, Susan Smolinska, y además te lo lees de una sentada, literalmente, pero te quedas viviendo en él. Y yo creo que este es uno de los de las grandes cosas que le puede uno decir a un escritor, cuando te quedas habitando una historia o las historias. En particular con el relato que da título al ejemplar, me pasó a mí como lectora. Pero vamos por el principio. Susan Smolinska, bienvenida y muchas gracias. Al contrario, Blanca, muchas gracias. Eres polaca, colombiana, alemana y mexicana, pero además eres cantautora, escritora, doctora y por si fuese poco apasionada de la vida. Bueno, para hacer todo lo anterior tienes que ser apasionada de la vida. Bueno, ¿por qué tantas nacionalidades y por qué tantas vocaciones? Cuéntanos de ti un poquito antes. Antes que nada, gracias por tan bella descripción que hiciste del libro. Comentaste precisamente esa parte de la intensidad que para mí es muy importante y parto de ahí para hablar del tema de las nacionalidades. Mis papás, violinistas, apasionados, artistas y ciudadanos del mundo, como siempre lo han dicho ellos, ¿no? Una de las cosas más difíciles probablemente de mi infancia fue definir un poco este tema de la nacionalidad, ¿no? Del patriotismo o de esa tierra a la que dependes. Porque nací en Bogotá por azares del destino, de padres polacos, abuelos alemanes, que decidieron de repente de la noche a la mañana decir, vamos a vivir en aquel lugar que nos haya hecho más feliz. Y ese lugar fue Guanajuato, México. ¿Qué tal? Ok. Entonces, esa parte te hace enamorarte de todas las tierras y no pertenecer a una y no poner límites, barreras o fronteras, porque esas las ponemos nosotros como seres humanos. Entonces, ciudadana del mundo, digo yo, y como bien lo decía Chabela Vargas, soy de donde decido ser, ¿no? De donde quiero ser. Y cada uno de estos países me ha dado mucho. Y México, sobre todo, pues me ha dado cultura, me ha dado educación. Ha sido la tierra que me ha visto enamorarme, que me ha visto quedarme en ella, que me ha visto escribir, que me ha visto cantar. Y aquí es donde quiero estar. Ok. Entonces, por eso ese tema de las nacionalidades. El tema de tantas carreras o tantos hobbies en la vida, diría yo, pues para mí el tiempo es el principal problema, siempre corro, me da miedo el tiempo, el paso del tiempo y en mi infancia era así la historia, ¿no? Mis papás eran de ir a una velocidad tremenda, entonces al mismo tiempo que estudiaba a la escuela tenía que estar en clases de ballet, en clases de canto, en clases de violín, en clases de idiomas, ¿no? Y Qué era padre. como una manera de abrirte las puertas al mundo a que tú tuvieras la libertad de escoger qué realmente te gusta, ¿no? Así es como empecé a componer a los 13 años, o mi primer instrumento, no sé, mi primera salida en una ópera fue a los 5 años, conocí ese mundo del arte desde antes de nacer. Siempre digo que la música fue mi primer idioma, ¿no? De que lo traía desde el vientre, ¿no? De mi madre. Qué bonito, qué historia tan bella. Ahora, ¿esta es tu primera obra literaria, Susana? No, tengo dos primeros libros. El primero se titula Bajo la sombra de un adagio y el segundo se titula El sublime ocio de vivir. Sin embargo, son libros más enfocados a poesía y un poco de filosofía. Esta es la primera obra como tal que es de cuento corto. Muy bien, de cuento corto. Ahora, vamos a los cuentos, empezando por El árbol de los corazones rotos, que es una obra que tiene varios vueltas de tuerca a lo largo, ¿no? Yo creo que en cada uno de los episodios, porque está dividida como en partes, es el más largo de los relatos, los otros son muy cortitos, este, tiene esta vuelta de tuerca que no permite que el lector se deje de sorprender. Hay un árbol mío, ¿no?
Sí, Es misterioso. A ver, majestuoso, majestuoso. imponente y oscuro. Majestuoso, imponente y oscuro, mío, que lo asume, que asume como propio el árbol, allí el árbol cobra vida, aquello que le rodea, no necesariamente todo. No quiero vender trama, por Claro, claro. supuesto, pero ¿de dónde? Es un árbol magnífico, ¿no? Majestuoso, tal como lo dice la pared. Se antoja conocerlo, pero Sí, luego dices, mejor no. claro. ¿De dónde surge esta historia del árbol de los corazones rotos? Porque te imaginas cualquier cosa menos lo que sucede en la historia, ¿eh? Lo que pasa. Sí, Este árbol lo tengo en casa, es real. ok. El árbol como tal, la parte natural de esa historia. Y nació precisamente, yo me asombro mucho por las cosas más sencillas, ¿no? No sé, estaba una vez sentada debajo de ese árbol, empezaron a caer las hojas, empezó a llover, se quitó la lluvia, entró el sol y empezó a dar unos colores maravillosos y en mi cabeza el árbol comenzó a tomar vida. Y lo que comenzó como algo de poesía o algo como algo descriptivo entre la relación de la vida, del amor, de lo breve que es la vida, comenzó a describirse la historia de los personajes en mi cabeza. Tuve que sentarme y entonces darle vida a cada uno de esos personajes. Y curiosamente el personaje principal es el árbol, Ajá, ajá. de una manera ciertamente enigmática, ¿no? Por decirlo de esa forma. Eh, Surge de esa parte llena de misterio y de quitarle un poco la parte brutal de la realidad a veces del día a día o de la cotidianidad, ¿no? Y tratarnos de sumergir en otra cosa. Claro. Ahora, se decantó solito el árbol, de alguna manera te absorbió y te fue llevando por una historia más bien de misterio, que es lo que me encantó al final, porque te imaginas, insisto, cualquier cosa menos lo que sucede. Sí, Sí, fue eso lo que te fue arrastrando. Te lo digo porque muchas veces los escritores con los que he conversado me platican esto, dicen, yo creo un personaje y lo consigo de una manera y de repente ya cuando estoy en el relato me va arrastrando y ya cobra vida sí. propia y yo no puedo hacer nada. ¿Te pasó Es eso con el árbol? Me pasa y es terrible cuando tienes que terminar la historia porque te quedas enganchado con ellos, te quedas enganchado con los personajes y sufres con ellos y te Ujú, duele lo que ellos pasan. Y así como de pronto soy María Otero, de pronto puedo ser Oliver Martínez y de pronto soy el jardinero y de pronto soy el vecino y te metes en esta trama, en esta historia y cuando algo le pasa a uno de ellos, a mí me pasa en carne propia, ¿no? Y entonces estoy en la casa y de pronto mi hijo me pregunta, pero es que ¿por qué estás así como rara, ¿no? ¿Por qué te pusiste de pronto tan seria? Digo, pues porque está sufriendo Oliver Martínez, ¿no? Entonces, ajá, ajá. ya en casa saben quién está sufriendo de los personajes del libro, ¿no? Y cuando terminas la historia, es terriblemente complicado poder comenzar otra historia nueva, porque es como serle infiel a esos personajes, ¿no? Ya no quiero soltarlos, no quiero dejarlos, pero tengo que escribir algo diferente, ¿no? Fíjate que te voy a decir, como lectora me pasó exactamente eso. Terminé el árbol de los corazones rotos y de pronto me jalé a las siguientes historias y me costó mucho trabajo desprenderme del árbol de los corazones rotos, pero yo no podía dejar de imaginarme a Susan Smolinska. Después de haber escrito esto, ¿cómo debió haber sentido, no sé, si el nido vacío, ¿no? El síndrome del nido vacío cuando terminas de escribir un relato, sí, pero además el sufrimiento de estos personajes, la angustia de lo que estaba sucediendo, el no poder hacer nada y como escritor el querer que siga sucediendo porque tienes que terminar la historia, ¿no? Sí, y te cuento algo, El árbol de los corazones rotos se está escribiendo actualmente el guión cinematográfico. Sí, da para cine, sí. Entonces, no sabes el placer que me está causando ahora el poderme expandir en la vida de cada uno de estos personajes, porque para convertirlo en largo, pues entonces cada uno tiene una vida previa al árbol de Claro. los corazones rotos, una historia antes. Y eso me está generando una emoción impresionante cuando estamos como trabajando en ese guión, es una cosa bellísima.
Tú no bellísimo. estás haciendo el guión, pero estás trabajando de manera conjunta con quien está haciendo el guión. Es correcto. El director de quien va a ser el largometraje se llama Fernando Corona. Lo estamos trabajando a la par, porque lo que no queremos es despegar como la parte que se conciben los personajes reales en el libro, que eso es lo que muchas veces pasa cuando convierten un libro en película, ¿no? Y dices, no, Sí. es que esto no es, no me gusta, ¿no? Es muy complicado. Y es la primera vez que yo trabajo en algo así, como para poder escribir el guión de cine, porque importa cada mínimo detalle, ¿no? Sí, claro. Aquí puede ser una línea y en la película es una escena de 5 minutos, ¿no? Entonces es impresionante la calidad de detalle con la que tienes que ahondar en cada uno de los personajes, pero es fascinante. Sí, o aquí puede ser una página y en la imagen se resume en una imagen, ¿no? Es, Nada más. eso Sí. es. Ajá. eh, Ahora, después empiezan los relatos cortos, Una noche de copa, que también tiene un final que dices, o sea, me acabas de decir que te sientes identificada con los con- personajes y todo esto y tal. Yo espero que aquí no te hayas sentido muy identificada con ella, soy al final de la yo, soy historia. yo, completamente. Sí, wow. No mentiré, soy yo, claro. Sí, Ok, totalmente. ok, ok. Total. La historia comienza con 10 años de matrimonio no pasan en vano. Es como un crédito hipotecario. La suma de los años te va cobrando altos intereses sobre las cuentas que el verdadero amor no logró abonar a capital en un principio. Así comienza. Y ya Qué con dolor. eso, como que ya jalaste al lector y ya lo ganaste al lector. Y luego va, bueno, pues todo lo demás que sucede con los personajes. Veo en particular mucha presencia femenina, salvo en El escritor ha muerto, por supuesto, pero veo mucha presencia femenina en tus relatos. Su- Obedece estrictamente a que eres mujer, a que tienen algo de autobiográfico, excepto El árbol de los corazones rotos, que la autobiografía supongo que va en el hecho de que está el árbol ahí Fuerza. contigo, ¿no? Ajá. Claro. Eh, Gran parte es el tema, obviamente, de ser mujer, de lo que pasamos, ¿no? Pero la otra parte, este año me tocó recibir un premio como mujer líder a nivel nacional y esto marcó mi vida por completo. Claro. Y no por el premio, no por eso, sino porque tenía que pararme en un escenario y dar un discurso. Y sabía que ese discurso eran mis únicos 3 minutos de posibilidad de llegar a decir aquello que pudiera impactar en el valor y la fuerza de la mujer en México. Mm. Y eso para mí fue un shock en mi cabeza porque no podía desperdiciar ni un segundo de ese diálogo. Claro. Es así que eso actualmente lo estoy convirtiendo en un libro que se va a titular Ser mujer no es sencillo, pero es lo mejor que puede pasarte en la vida, ¿no? Entonces, mis relatos son así, porque creo que la realidad que vemos desde el lado de vista de la mujer es mucho más profundo y es distinto. Y no digo mejor o peor, no se puede poner en una balanza o equilibrarlo, simplemente es diferente. Y me gusta escribir sobre eso, me gusta escribir sobre la visión que nosotras tenemos, sobre lo que cuestan las cosas de este lado, ¿no? Cuando las cosas parecen a veces muy sencillas o muy fáciles, la verdad es que cargamos con cosas emocionales, con cosas que nos dificultan a veces el camino y es maravilloso, pero no es sencillo, ¿no? Ujú. Me gustaría que nos contaras de alguno de los otros relatos, más allá del árbol de los corazones rotos, para pues ya irnos aproximando al final de esta conversación, Susana. Bueno, tal vez Suspiro Ujú. de Luna, a mí me encanta leer a Isabel Allende y García Márquez y ese toque de realismo mágico, ¿no? Creo que se imprime un poco en Suspiro de Luna. En esa mujer también ilusionada, que vive apasionada y que se desgarra por amor. Y todos los relatos creo que tienen ese trasfondo finalmente, que es la pasión por la vida, el darle importancia a las cosas más sencillas y el poderte apasionar y descubrir que la vida es increíble, es maravillosa, aunque haya momentos tremendamente nostálgicos, tremendos momentos dolorosos también,
pero siempre hay algo por lo que vale la pena seguir. En estos cuentos trato de encontrar ese algo por lo que siempre va a valer la pena seguir. El escritor ha muerto. Qué duro, ¿eh? Tremendo, tremendo, y porque precisamente la vida se escribe entre comillas, es lo que dice ese cuento, ¿no? Redactor de destinos, y finalmente nosotros somos los escritores de nuestro propio camino, de nuestro propio destino, de eso trata ese cuento. A veces buscamos respuestas donde no están, queremos encontrar en alguien más esas respuestas, cuando el borrador de nuestros destinos está en nuestras manos y nosotros podemos hacer las correcciones necesarias que querramos hacer para hacer de esta vida lo que queremos. Bueno, muy interesante. Todos los relatos tienen un corte distinto, con muchas influencias de autores, sí, de realismo mágico, me parece. Pero me queda una duda. Entre ser cantautora, escritora, doctora y mamá y amante de la vida, apasionada de la vida, ¿qué es lo predominante en Susan Smolinska? Siempre será la música. La música es para mí la base de todo. Incluso en el árbol de los corazones rotos se acompaña de una playlist. Para mí esto también es importante porque, repito, fue mi primer idioma, es quien me permitió llegar a México, la música permitió que mis padres se conocieran, que yo naciera, permitió quedarme aquí, me permite escribir, me inspira, me motiva y probablemente es la base de todo. Muy bien. LD Books es la editorial más bien es Lectorum y el sello es LD Books, ¿no? Es correcto. Está a la venta a través de todas las librerías a nivel nacional o directamente a través de la página del Lectorum. Lo pueden adquirir y llega directamente hasta su casa sin ningún problema. Por el tema de la pandemia no necesitan salir y ya tienen un buen libro en casa. Ya nos quedamos con eso de que si nos podemos ahorrar la salida, mejor nos la ahorramos, ¿no? Qué mejor. Nos sale más Claro, barato el costo de envío si es que lo cobran. exacto. Susan, muchas felicidades por lo nuevo. Ya no es necesario que te pregunten qué estás trabajando ahora, porque estás trabajando. Y bueno, como médico trabajas, como doctora, pues trabajas como médico. Sí, estoy en la Dirección Nacional de la Clínica de Procedimientos de Salud Digna, así que también tengo mucho trabajo por ese lado, pero alcanza para todo el tiempo. Sí, claro, el tiempo parece ser un buen amigo tuyo, un buen aliado, para quien Así, sabe correr. exacto. ¿Verdad? Muy bien, Susana Smolinska, un gusto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego, amigos del equipazo.